Con nosotros para presentarnos su segmento de hoy, nuestra hermana Elisa Veras. Hablemos de migración. Hola, buenos días y bendiciones para todos. La verdad que muy feliz de una vez más encontrarme junto con ustedes en este nuestro espacio. Hablemos de migración a través de nuestra emisora María Evangelizadora Radio. Una vez más, agradeciendo a nuestro Creador por una nueva oportunidad de compartir contenido de valor en el ámbito migratorio y consular. Y antes que nada, quiero pedirles a cada uno de los radiocreyentes que como cada martes nos acompañan, aunque junto conmigo en este momento cerremos nuestros ojos y que de verdad nos unamos en un momento de oración para agradecer. Sí, para agradecer. Yo siempre pido a Papá Dios que me ayude y me acompañe, que me guíe, que me protege, pero sobre todo soy de mucho agradecimiento. Agradezcamos en el día de hoy porque tenemos una nueva oportunidad, porque nos hemos levantado y tenemos vida, porque tenemos un nuevo día con un nuevo soplo. Agradezcamos porque tenemos techo, porque tenemos comida. Agradezcamos porque hoy estamos trabajando, los que hoy se encuentran en su trabajo escuchando este espacio. Agradezcamos porque podemos hablar, porque podemos escuchar, porque podemos ver. Agradezcamos porque tenemos el aire, porque podemos respirar. Agradezcamos porque hoy nos podemos comunicar. Agradezcamos los que tenemos la oportunidad que emigramos y que tenemos la oportunidad de regularizarnos. Agradezcamos porque tenemos la oportunidad de conocer que hay un Dios y que confiamos, que creemos y que tenemos fe en Él. De verdad hay tantas cosas por qué agradecer y pidamos a Dios que sea Él que siempre nos permita ver con claridad su amor, su bondad, su misericordia con nosotros para obtener y tener cada cosa que Él nos regala cada día de nuestras vidas. Amén. Y la verdad, radiocreyentes, de verdad que siempre me gusta agradecer. A veces nos enfocamos tanto en pedir, y si bien es cierto que la palabra dice que pidan y se les dará, también es importante tener la oportunidad de agradecer por cada cosa que a veces por simple que la veamos es importante. Yo siempre digo que solamente nos damos cuenta de cuán importantes son las cosas hasta que las perdemos. Así que hoy te invito a ser agradecido y por eso he dedicado la oración al día de hoy a agradecer. Y bueno, hoy vamos a dar un pequeño recuento de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada en nuestro espacio Hablemos de Migración, donde veíamos las diferentes opciones que tenían los inmigrantes que han cruzado frontera para tener la forma de regularizarse aquí en los Estados Unidos. Entonces conversábamos, o más bien compartía información y luego respondía a sus preguntas e inquietudes de que las diferentes opciones iban dependiendo de si cruzabas frontera de manera irregular o si entrabas de manera regular con una visa de inmigrante, y que podía ser mediante un proceso de petición familiar, mediante un permiso de trabajo teniendo un empleador, mediante la solicitud a los que tenían la opción de poder aplicar al asilo, y finalmente veíamos el tema de si por alguna razón había sufrido algún tipo de abuso por un ciudadano norteamericano para poder aplicar por el VAWA. Si bien es cierto que había comentado la semana pasada que iba a hablar con un tema en específico, agradezco a todos los radiocreyentes que estuvieron comunicándose con nosotros esta semana y gracias a ustedes
y a sus solicitudes, ¿verdad? Y recomendaciones de que hablara de este tema, hoy voy a estar compartiendo información sobre la autopetición de VAWA. Y esta va muy de la mano con otro proceso que veremos en otro espacio, que tiene que ver con la autopetición para viudas de ciudadanos norteamericanos y que estas a su vez arrastran a sus hijos menores. Y básicamente, ¿qué es el VAWA? En palabras llanas o sencillas, el VAWA es un procedimiento mediante el cual un inmigrante pudiera recibir su residencia permanente e incluso de ahí llevarlo a la ciudadanía por haber sufrido algún tipo de abuso o violencia doméstica por algún familiar o incluso por un ciudadano norteamericano. El proceso de inmigración basada en la familia por lo general requiere que los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales presenten una petición para sus familiares no ciudadanos, que ya eso lo hemos ido viendo. O sea, para iniciar un proceso de regularización de un inmigrante, veíamos la semana pasada que su primera opción era un proceso de petición de ese familiar en favor de ese inmigrante. Algunos peticionarios podrían hacer un mal uso del proceso de inmigración al abusar de sus familiares no ciudadanos, amenazándolos en muchas ocasiones con suspender o retirar la petición a fin de controlarlos, coaccionarlos o intimidarlos. Queridos radiocreyentes, y esto es muy importante que pongan atención a esta parte. Cuando somos inmigrantes, cuando entramos en este país o en cualquier país, pero obviamente en este caso hablamos de Estados Unidos, tenemos muchos miedos y de hecho a diario recibo clientes que me dicen y le pregunto, ¿y por qué no hiciste en ese tiempo el proceso? Ya tu tiempo se venció. Y la palabra siempre es la misma. Tenía miedo. Tenía miedo de ser deportado, tenía miedo de que llamaran a inmigración, tenía miedo de que no pudieran continuar mi proceso. Y hoy quiero hablarles sobre esto. VAWA es un proceso que te permite a ti como inmigrante el derecho de no sentirte ni amenazado, ni controlado, ni coaccionado, ni intimidado si llevas un proceso de petición familiar, tomando en cuenta que ninguna persona tiene el derecho de, porque haya sometido un proceso en tu favor, pedirte, solicitarte o exigirte que debes trabajar o hacer cualquier cosa que esté fuera de lo legal solo para poder obtener tu proceso de residencia final. Con la aprobación de la ley de violencia contra la mujer, VAWA, que tiene que ver contra la mujer, pero aplica para muchas personas posterior a eso, y con sus reautorizaciones posteriores, que fue la que trajo a que VAWA no solamente protegiera a la mujer, sino a cualquier inmigrante que fuera abusado por su cónyuge, hijo, padres o empleador. El Congreso proporcionó a los ciudadanos que han sido maltratados y abusados por su peticionario estadounidense o residente permanente legal la capacidad de peticionarse de manera independiente. ¿Qué significa esto? Que si usted se encuentra en un proceso por un familiar o por un empleador y este familiar o este empleador lo amenaza, lo controla, lo coacciona a raíz de su proceso, usted está en todo el derecho de manera independiente autopeticionarse, y eso se hace mediante el proceso de VAWA. A esta clasificación de inmigrante no necesita ni el consentimiento, ni el conocimiento o participación del maltratador. O sea, usted puede sin miedo alguno iniciar este proceso de inmigración, y esto le permitirá a las víctimas buscar seguridad e independencia de esas personas que le están abusando. O sea, a diferencia de otros procesos, usted no va a necesitar incluir a ese familiar que ya había iniciado un proceso anterior en su favor
sino que con la evidencia de que esa persona lo esté controlando, coaccionando o intimidando a raíz de que es su peticionario, usted va a poder someter su formulario I-360 como autopeticionario VAWA. Ahora bien, los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, así como también padres de ciudadanos estadounidenses que tienen 21 años de edad, pueden presentar una autopetición para clasificación de inmigrante de UCIS, ¿verdad? Pero por lo general, un ciudadano que presenta una autopetición es como conocido como autopeticionario VAWA, ya que solo este proceso de VAWA es el que te permite autopeticionarte y debes de presentar pues la evidencia por qué estás acudiendo. Si UCIS aprueba la autopetición de VAWA, puede buscar obtener la residencia permanente legal y obtener una residencia permanente, también conocida como tarjeta verde, o sea, la Green Card. No vas a necesitar a ese peticionario que ha estado abusando de ese beneficiario, simplemente lo va a hacer mediante su formulario, siempre y cuando cumpla con los requerimientos que he explicado. Esto puede hacerse mediante procesamiento consular si el peticionario VAWA está fuera de los Estados Unidos, o sea, incluso aquellas personas que están pedidas, porque créanme que ocurre, escuchen, familia, a todos los radiocreyentes, no piensen que solo el que se encuentra dentro de los Estados Unidos es coaccionado, intimidado, controlado o amenazado por ese familiar que lo pidió, sino que muchos familiares hoy en día se encuentran en sus países esperando un proceso de petición y el peticionario le dice, bueno, yo te voy a pedir, pero tú tienes que cuidar a mi mamá, tú tienes que trabajar para mí en la tienda que yo tengo allá, en el colmado, tienes que cuidarme el patio de la casa. O sea, le exigen y abusan simplemente porque iniciaron un proceso de petición en su favor. Entonces, ¿qué dice o qué establece la ley? Que este proceso de VAWA no solo aplica para una persona que esté dentro de los Estados Unidos, usted también lo puede realizar desde su país de origen y puede hacerlo mediante lo que se llama procesamiento consular. Como peticionario de VAWA, usted va a solicitar esta solicitud. Al aprobarla, usted va a entrar a los Estados Unidos y puede entonces posteriormente solicitar el ajuste de estatus. Y ustedes me preguntarán, licenciada, ¿y qué debo hacer o cómo puedo obtener información si yo o algún amigo o familiar que conocemos se encuentra coaccionado ante una situación como esta? Lo primero es que existen líneas de apoyo disponibles a través de una línea nacional de emergencia que es conocida como líneas de emergencia para violencia doméstica. Y es importante que ese aplicante se comunique y deje saber y ellos le van a guiar, ya que usted va a necesitar presentar algún tipo de evidencia o algún tipo de declaración o denuncia de que usted ha sido pues amenazado, controlado, coaccionado o intimidado por su peticionario, y con esta evidencia es que usted va a poder autopeticionarse mediante un proceso de VAWA. Este número les voy a dejar por aquí, lo voy a repetir 2 veces para que ustedes tengan la opción de anotarlo. Es difícil, incluso sobre todo para los hombres, es más difícil aceptar o reconocer cuando están siendo abusados o controlados por un peticionario. Las mujeres regularmente tienden a buscar ayuda más fácil porque casi siempre pues son maltratadas, pero esto aplica para todos, mujeres y hombres. Y yo quiero que usted entienda que usted no tiene por qué ser maltratado, usted no tiene por qué aguantar que le controlen, que le coaccionen, que le intimiden. Su proceso migratorio y consular debe ser un proceso libre, debe ser un proceso incluso de amor, de acuerdo entre las partes. Siempre digo en cada programa lo importante de conocer cuáles son las opciones que tenemos para poder ayudar a un familiar, para poder explicarle a un amigo, a un conocido, mediante quizás un proceso como empleador,
y que podamos ayudar a emigrar de manera legal a todos esos radiocreyentes, amigos, conocidos que tenemos. Entonces, si lo hacemos en un proceso de petición familiar, entiendo y siempre lo proclamo, debe ser un acto de amor, donde como familiares estamos buscando apoyar a ese familiar para que emigre y pueda tener mejor calidad de vida al igual que nosotros. Entonces, como les decía, una de las primeras o de los primeros requisitos que va a necesitar es quizás, o no quizás, es importante tener una evidencia de que ya usted denunció a ese peticionario. Entonces, les decía que existen líneas de emergencia que se llama Emergencia para Violencia Doméstica y el número es 1-800-799-7233 o 1-800-787-3224. Y reitero, la línea nacional de emergencia para violencia doméstica está en el número 1-800-799-7233 o el 1-800-787-3224. Entonces, la primera acción que debes tomar es poder comunicarte, denunciar, explicar el tipo de amenaza, control, coacción, intimidación o abuso que estés recibiendo y te van a dar los consejos, los cuidados o la protección incluso que se necesitará en algunos casos, donde tengo casos que hemos tenido que sacar a ese beneficiario incluso del lugar donde vive porque el abuso es extraordinario. Entonces, luego de esto, debemos identificar quiénes son elegibles para hacer este tipo de solicitud. El primer aplicante o beneficiario que puede ser elegible es el cónyuge. Cuando nos referimos al cónyuge, es la pareja de ese residente o ciudadano que puede presentar su propia solicitud si fue abusado. También puede presentarlo si fue abusado por su hijo o por el hijo del cónyuge, o puede incluir incluso en su petición de VAWA a los hijos menores de 21 años. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, Elisa está casada con Pedro y Pedro no me ha abusado, pero el hijo de Pedro me ha estado maltratando, abusando, yo puedo, por esa situación, poder solicitar mi VAWA. Y si yo tengo hijos menores, yo puedo incluir mis hijos menores de 21 años en mi autopetición. Ahora bien, el padre, o sea, y créanme, aunque ustedes no lo puedan creer lo que les voy a decir, existen hijos que maltratan, coaccionan y abusan a sus padres. Y el padre es otra persona que es elegible para hacer su solicitud. En este caso es más difícil, porque como padres, al momento de presentar una solicitud en contra de su hijo, se le hace muy difícil. Pero es importante hacer conciencia de que nadie, absolutamente nadie, sin importar si es tu cónyuge, tu hijo, tu hermano, no debe permitirse un abuso. Así que a ti, radiocreyente, si eres padre, si eres madre y estás siendo abusada o abusado por un hijo ciudadano estadounidense porque te encuentras de manera irregular en este país y te están exigiendo cosas fuera de lo común, fuera de lo que humanamente es posible, tú estás en la condición de autopeticionarte mediante un procedimiento que se llama VAWA y poder obtener tu residencia permanente o green card. De igual forma, los hijos, usted puede como hijo presentar por cuenta propia. Si usted como hijo ha sido abusado y es menor de 21 años, si ha sido abusado, si ha sido abandonado, si no está haciendo, porque de hecho pasa, les cuento, que hay hijos, niños que han entrado por la frontera, se encuentran con un proceso de petición y ese papá incluso entró por la frontera porque la mamá la mandó, pero el papá no lo quería recibir, el papá los tiene incluso trabajando y abusando de ellos. Exigiéndole que traigan dinero a casa. Créanme que hay muchos casos de esto. El padre es sentado y acostado en su casa y tiene a los hijos trabajando al 100%. Este hijo menor de 21 años también puede
autopedirse y debe hacerlo antes de cumplir los 25 años de edad para demostrar que el abuso fue la razón principal por la que se demoró en presentar la solicitud. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que cónyuges, padres e hijos, todos tienen la opción de poder aplicar a este beneficio. ¿Cuáles son estos requisitos principales que necesitaríamos para aplicar a este proceso de autopetición VAWA? Lo primero es que debe de tener la relación familiar vinculada. Como dije, debe ser cónyuge, padre o hijo. En el caso del cónyuge o excónyuge de un ciudadano estadounidense legal, si ha estado casado, si su matrimonio con el maltratante terminó legalmente por el fallecimiento, pudiera aplicar. Si ha demostrado el abuso mediante alguna evidencia por una denuncia. Hay muchos casos que incluso han tenido que llamar a la policía. Esa denuncia de la policía es uno de los requisitos. Cuando usted llama a las líneas y le dan las acciones del lugar que usted debe hacer para poder tener la evidencia para su proceso, ¿verdad? También si usted ha residido con su familiar maltratante en los Estados Unidos o su residente legal, recuerden que no tiene que ver, puede ser ciudadano o residente, esa persona usted va a poder aplicar, porque esta ley vino para proteger, vamos a decir, incluso los derechos humanos de esa persona, de ese inmigrante que está siendo abusado solo porque ese familiar entiende que lo puede coaccionar porque se encuentra en un proceso de espera como inmigrante irregular o como inmigrante en proceso de un proceso y no se encuentra legalmente dentro de los Estados Unidos, o incluso, como decía anteriormente, fuera. También es importante que usted sepa que dentro de esos requisitos de elegibilidad, le explicaba, puede ser su cónyuge perdió o renunció a la ciudadanía estadounidense o de residente permanente dentro de los 2 años antes de usted presentar su petición de su incidente de violencia doméstica. Cuando usted creyó que estaba legalmente casado con su cónyuge o residente y resulta que no, que el matrimonio era ilegítimo porque había una bigamia, que lo hemos conversado en otros momentos. Si, por ejemplo, usted se casó con alguien, que está ocurriendo en estos días, personas que le están pidiendo, casándose por papeles, y se casan y creen que empezaron un proceso y luego resulta que había una bigamia, usted ha sido engañado. Entonces usted puede someter su proceso de solicitud de autopetición de VAWA. De igualmente, un hijo de un padre maltratante que es hijo de un ciudadano estadounidense o residente legal, ese hijo que está siendo maltratado por un padre ciudadano o residente, usted puede como hijo, antes de cumplir los 25 años, aplicar a su propio proceso, o si ha sido abandonado, ¿de acuerdo? Si usted fue víctima de abuso extrema, de crueldad de parte de su familia o estadounidense, o sea, ciudadano o residente permanente, usted puede solicitar en calidad de cónyuge esta parte. Y lo repito varias veces porque a veces no queremos entender las opciones que tenemos por miedo. Y hoy quiero invitarte a ti, radio creyente, si eres tú que me estás escuchando y estás pasando por una situación de abuso, de control, de maltrato, de intimidación, porque te encuentras en medio de espera de un proceso legal, busca tus opciones. La ley de inmigración también te protege. No permitas que el miedo te abrace, no permitas que el miedo no te deje avanzar o te permita seguir viviendo en sufrimiento, en abuso, en control. No. Usted pues debe de buscar sus opciones y VAWA es una opción bastante amplia para cónyuges, hijos o padres que se encuentran en algún tipo de abuso como lo he externado anteriormente. También, y les reitero, las personas que se encuentran siendo abusadas incluso en su país de origen esperando un proceso, también pueden aplicar a esta petición. O si alguna persona estaba casado con un ciudadano norteamericano y este fallece, tiene hasta 2 años para poder autopeticionarte e inclusive incluir a sus hijos menores de 21 años.
Pero ya esa parte del VAWA, cuando son viuda o viudos, los voy a anotar en otro programa. ¿Por qué quise traer esto? Lo traje porque recibí en esta semana varios radiocreyentes que nos escribieron, que incluso solicitaron citas y nos presentaron. Y para mí fue muy chocante recibir en menos de una semana más de 10 solicitudes, no solo de radiocreyentes que de aquí, sino clientes con este tipo de situaciones donde su opción era esta. Y por eso decidí compartirles esta información y de lo importante que es la misma. Entonces, me preguntarán, perfecto, licenciada, ya identifiqué que pudiera aplicar, ya sé que soy elegible, ya tengo algún tipo de evidencia, ¿cómo puedo presentar mi solicitud? Pues esta solicitud se hace de manera muy simple. Es mediante un formulario que se llama I-360. I-360, petición para merociático viudo o emigrante especial. Cuando se refiere a inmigrante especial es porque usted se ha encontrado en algún proceso de abuso, como acabo de explicar. Y evidencia que demuestre que usted cumple con los requisitos de elegibilidad, o sea, dependiendo las razones que expliqué anteriormente por las cuales usted pudiera aplicar al VAWA, debe someterla junto con este formulario. Debo decirles que incluso este formulario tiene un impuesto de presentación de $4.35 solo para los viudos. Para todas las demás categorías que son por inmigrante especial, que son porque usted ha sufrido violencia doméstica, usted no tiene que pagar un solo centavo de impuesto, ya que el gobierno UCIS está buscando protegerle, ayudarle a que usted encuentre su estatus legal y no continúe siendo abusado. Si su formulario I-360 es aprobado, esto no significa que le proporciona un estatus migratorio o a sus beneficiarios derivados. La aprobación del formulario proporciona una clasificación de inmigración de manera que usted y sus beneficiarios derivados puedan solicitar posteriormente la residencia permanente. ¿Qué significa esto? Que usted va a aplicar por el formulario I-360 con la evidencia del lugar, y cuando usted tenga la aprobación, entonces usted va a aplicar para obtener su residencia y eventualmente la misma le será aprobada. Luego de esto, es importante que usted, que se va a autopeticionar como cónyuge, hijo o padre, o es un beneficiario derivado cuando tiene hijos menores, usted está considerado como un extranjero cualificado y elegible para ciertos beneficios públicos federales y estatales. ¿Qué significa esto? Que automáticamente usted tiene un formulario I-360 aprobado, usted puede demostrar elegibilidad en primera fase para poder tener incluso seguros médicos u otros beneficios del gobierno en razón de que usted es un inmigrante especial. Entonces, importante que lo tenga pendiente, que incluso usted tiene beneficios adicionales con este proceso de VAWA. De igual forma, luego de que usted tiene el I-360 aprobado, usted es elegible para aplicar a una autorización de empleo, que es la I-765. Y usted va a poder trabajar en los Estados Unidos y de posterior a esto, entonces a solicitar su residencia permanente. Luego de que usted tiene este formulario aprobado y cumple con los criterios de requisitos que hemos mencionado, usted ya estando en los Estados Unidos, recuerden que le dije, si está aquí, aplica, aquí se lo aprueban y posteriormente usted va a aplicar a su residencia permanente, como voy a explicar ahora. Pero si usted se encuentra en su país de origen, cuando a usted le aprueben su I-360, usted automáticamente va a poder emigrar a los Estados Unidos con esa I-360 aprobada. Y estando aquí, usted va a aplicar a la I-485, que viene siendo el ajuste de estatus. Y recuerden que hablaba sobre el ajuste de estatus, que es el proceso mediante el cual un inmigrante con una solicitud de no inmigrante aplica para tener su visa de inmigrante, o sea, su residencia permanente, su green card, como les conocemos. Entonces se aplica a la I-485 junto con el formulario I-360 que ya ha sido aprobado,
y se somete a UCIS a los fines de ya finalmente aprobar su residencia. Entonces, la verdad, ¿qué es importante tener aquí? Recapitulando, y que yo espero que tengan la confianza. Recuerden que siempre el hermano pues José les dice, pueden hacer sus preguntas en anónimo, pero no se queden con inquietudes. Si usted, radio creyente, está pasando por eso, tiene un familiar o tiene un amigo, este es el momento de anotar sus preguntas, de consultarle para hacer las preguntas que van a tener ahora. Entonces, recapitulo. El proceso de VAWA es un proceso que la ley de inmigración establece, aprobada por el Congreso, para que todo inmigrante, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera, que haya sido amenazado, controlado, coaccionado o intimidado o abusado por un ciudadano o residente, pueda, mediante este procedimiento, aplicar para su autopetición, para peticionarse de manera independiente, proporcionando mediante el formulario I-360 y la evidencia del lugar, las evidencias de que ha estado siendo amenazado, controlado, coaccionado, intimidado o abusado por ese ciudadano o residente. Este proceso deriva a todas aquellas personas que tengan hijos menores de 21 años y que no estén casados. Es importante recordar que la elegibilidad va para cónyuges, padres e hijos. Esto significa que las parejas, los padres, los hijos pueden someter su proceso de autopetición si el cónyuge ha sido abusado por el cónyuge, si el padre ha sido abusado por el hijo o si el hijo ha sido abusado por el padre. Recuerden que existen muchísimos motivos de elegibilidad que usted pudiera identificar. Hoy expliqué algunos, que puede ser abuso, que puede ser maltrato, que puede ser amenaza, que puede ser coacción, que puede ser abandono, que puede ser extrema crueldad, que puede ser si su pareja fallece. O sea, hay miles de razones. Bueno, no miles, uno lo dice en forma figurada, pero hay más de 20 motivos por el cual usted pudiera identificar si puede aplicar a VAWA, si existe algún tipo de abuso, violencia, coacción, manipulación por medio de su peticionario, ¿verdad? Les decía que el proceso es simple, se hace mediante la I-360, que la puede hacer si está dentro de los Estados Unidos, lo hace aquí, si está fuera lo puede hacer también fuera, siempre y cuando usted pueda demostrar que existe una de esas razones de abuso. Y finalmente recordarles que mediante este proceso usted puede tener beneficios del gobierno, puede aplicar para autorización de empleo y de igual forma también usted, posteriormente de tener la I-360 aprobada, va a poder aplicar para el ajuste de estatus, que es lo que le va a permitir tener su Green Card o tarjeta verde, que es igual a su residencia permanente. Termino pues el programa en este sentido y sobre este tema, dejándoles en la siguiente, vamos a decir, reflexión. No vinimos a este mundo para ser humillados, maltratados, coaccionados, abusados. Entiendo, e incluso por el tiempo que tengo trabajando, que a veces somos capaces de soportar, de aguantar, de entender que incluso es normal tener este tipo de abuso porque estoy esperando un proceso migratorio y me toca aguantar. Y no es así. Es importante que usted entienda que si usted está en este proceso, usted no debe de tener miedo. Usted tiene opciones. Y qué bueno que Dios me da la oportunidad a través de este espacio de poder ser portavoz de información de valor para todos esos radiocreyentes que han inmigrado a este país, que pudieran encontrarse en esta situación para que no sigan siendo maltratados, humillados o abusados y puedan encontrar una opción para poder aplicar al procedimiento de VAWA. Te invito a ti a que entiendas que no tienes que aguantar abuso ni de tu pareja, ni de tu padre, ni de tu hijo. Sé que como padres es difícil poder entender que no quiero hacer nada en contra de mi hijo,
no vas a hacer nada en contra de tu hijo, vas a hacer algo en favor tuyo. Esto no necesariamente va a afectar a tu hijo. Esto necesariamente lo que va a ayudarte a regularizarte sin necesidad de que sigas siendo abusado por tu hijo. De igual forma con tu pareja, no tienes, incluso si te casaste por papeles, si te decidiste tomar esta mala decisión y te casaste por papeles y estás siendo coaccionado por tu cónyuge porque te está exigiendo más dinero, porque te está exigiendo, no quiere continuar bien con el proceso o te está amenazando, es tu responsabilidad buscar las opciones que tienes para regularizarte y no dejar que sigan abusando de ti como persona. Al final del día, lo más importante es que somos seres humanos, pero lo más importante es que somos hijos de Dios. Y Dios nunca va a permitir que necesariamente estemos o nos esté permitiendo ser abusados, coaccionados, incluso todo tiene una razón. Y hoy te presento de manera profesional una opción que tienes para poder salir de esa situación legal en que te encuentras si cumples con uno de estos requisitos. Muchas personas desconocen que tienen estas opciones y yo quiero de verdad que puedas identificarlas para que no continúes siendo abusada o abusada ni por tu cónyuge, ni por tu madre, ni por tus hijos. Así que les invito a ustedes, a todos los radiocreyentes que nos han acompañado en el día de hoy, a que de verdad me ayuden a ser portavoces de este programa, de esta información. Ustedes lo pueden poner, las páginas oficiales de UCIS, de UCIS, nos dan la información del lugar sobre este tema para que ustedes puedan de verdad también buscar opciones o buscar un asesor, un abogado que les pueda también identificar si usted puede apelar a su autopetición. Así que nada, como siempre les digo que trato de dejar el mayor tiempo posible. Sé que hoy no dejé quizás tanto, hermano José. Vamos a ver las preguntas, las dudas que tienen los radiocreyentes en la mañana de hoy para poder apoyarles y como siempre feliz de poder aportar información y respuestas a sus inquietudes. Claro que sí, quiero reiterar el llamado que has hecho de que los que no quieran que digamos su nombre, pues simplemente sencillo, al inicio de su texto, de su escrito, pues ponen la palabra anónimo e inmediatamente identifico que no debo decir su nombre en público, sino plantear la pregunta. Así es que esperamos todas las inquietudes que tengan, compartirlas con Elisa en estos próximos minutos. Comenzamos con nuestro hermano Antonio, que nos escribe diciendo: buenos días, José, buenos días, abogada. Tengo una pregunta. Mi hijo fue víctima de un asalto agravado. Él es nacido aquí en Estados Unidos. ¿Qué posibilidad tengo de regularizar mi estatus? ¿Calificaría yo para la visa U? Bueno, en este caso tendríamos que identificar algunas opciones porque primero tendría que saber, porque me dio la explicación del hijo, pero no sé cuál es el estatus de ese padre aquí, cómo entró, si con visa, si por frontera, porque los escenarios cambian. No es lo mismo entrar por frontera que entrar con una visa de inmigrante. Entonces, para poder responder esa pregunta, tendría que saber cuál es el estatus actual de ese padre y posteriormente entonces ver las opciones. Excelente. Así que si quieres comentar cualquier otro detalle, pues nos puede escribir de nuevo, si no también puede comunicarse directamente con la abogada y su oficina. Seguimos, tenemos también por aquí la participación de una hermana en anónimo. Nos dice lo siguiente: bendiciones, hermano José, y a la licenciada Elisa. Yo tengo una pregunta para la licenciada. Tengo una hermana que está siendo acosada por otra persona que es inmigrante. ¿Podría ella aplicar en lo que está hablando la licenciada o tiene que ser por personas ciudadanas? Porque ella le han echado a la policía inspección en su vivienda y se ha sentido acosada
¿Qué me puede decir la licenciada para ella? Gracias y bendiciones. En este caso, recordarles que si está siendo acosada, si se está tomando esto en cuenta, puede ser ciudadano o residente, pero tiene que tener un vínculo de algún proceso que haya realizado. O sea, si está siendo acosada por su pareja, por su hijo o por su padre, no importa si es ciudadano o residente, pero tiene que estar el vínculo, tiene que haber un proceso de petición de por medio o que se esté por iniciar. No es que, bueno, el vecino me está acosando y es residente o es ciudadano y lo puedo someter. Ahora bien, ya ese es otro caso. Si cuando usted recibe algún tipo de abuso o algún tipo de situación por un residente o ciudadano que no es familiar suyo o no tiene ningún vínculo, entonces existe otro tipo de categoría de aplicación que viene siendo la visa U, y ya eso sería pues otro escenario. Exacto. Muy bien, continuamos. Tenemos otro anónimo que nos dice, me casé con una mujer y la traje, pero después que llegó aquí, me enteré que tenía un hombre en mi país. Pero ahora ella ha creado dice que ha creado una historia diferente, creo que quiero decir, y me está acusando de maltrato. ¿Qué tipo de abogado para mi proceso necesito? ¿Usted podría representarme o necesito otro tipo de abogado? En ese caso hay que ver cuál es la etapa en la que se encuentra el proceso, cuál es el escenario completo, porque, ¿verdad? Me dijo una parte y tenemos la parte de que ha cambiado la historia, como usted decía, pero si tiene que ver de que, por ejemplo, que ha pasado mucho, procesos que se han iniciado y después se encuentran un asesor, un abogado que le dice, tú no quieres ese hombre, tú no quieres esa mujer, pues hazlo mediante VAWA, que también, es como una herramienta que le han dado un mal uso, entonces habría que identificar si de verdad se cumplen los requisitos, porque si solamente ella inventó la historia y no es cierto, usted simple y llanamente debe manejarlo con un abogado de inmigración y presentar las evidencias, porque si ella no tiene evidencia, usted va a poder destruir esa historia muy fácil. Ahora, si ella construyó evidencia, sería importante que usted pueda identificar eso y sí va a necesitar un abogado de inmigración para poder trabajar esa parte y contraponer lo que ella pudiera estar presentando ante el caso. Ok. Cualquier detalle, pues ya en privado puede consultarlo con nuestra hermana Elisa. Tenemos el comentario nuevo de nuestro hermano Antonio que dice que entró por frontera. En este caso, si entró por frontera, la única opción, si su hijo es ciudadano, su hijo le puede pedir, pero no puede hacer ajuste. Ahora sí hubo una ley nueva que de hecho es algo que todavía estamos por validar recientemente, de que el Congreso está buscando las personas que entraron por frontera del 2020 para acá, o sea, de pandemia para acá, eventualmente van a poder regularizarse y hacer ajuste sin necesidad de pagar o de tener el proceso de perdón por presencia ilegal. Si entró por frontera antes de la pandemia, no va a poder hacer ajuste. Puede iniciar el proceso de petición con su hijo, o sea, su hijo en favor de usted, pero eventualmente va a tener que hacer el proceso del perdón, o sea, el waiver por presencia ilegal por el tiempo desde que entró en frontera hasta ahora, y su cita tendrá que ser en su país de origen. Muy bien, seguimos con nuestra hermana Rosa Crisóstomo. Nos dice, bendecido día, hermanos. El marido de mi amiga ha sido pedido como mayor de edad por su madre residente. Ya él está en espera de la cita para entrevista, pero al pasar de los años, ellos tienen 2 hijos. ¿Cuál sería la vía más fácil para que tanto ella y sus hijos puedan aplicar para la residencia?
En este caso, me asumo que si lo pidió como hijo, ellos están juntos pero no están casados. Los hijos, si son menores de edad, pueden estar incluidos en el proceso de él y él emigraría adelante con sus hijos. Cuando él llegue, si obviamente tienen una relación, que por lo que veo, o sea, sí, entonces posterior se casarían y él inicia el proceso de petición en favor de ella. Es lo más prudente. Ya obviamente esperaron, no se casaron para poder continuar con el proceso migratorio, pero los hijos, si son menores de 21 años, deben incluirse en el proceso de él, y eso se hace mediante cuando el expediente esté en el NVC, en el país de origen, o sea, cuando ya el expediente esté en el consulado del país de origen, se puede hacer lo que se llama joint sponsor, o sea, agregar a esos hijos menores en el proceso. El proceso se lo permite. Entonces, esos hijos menores van a completarse procesos de exámenes médicos, prepararse para la entrevista y van a poder emigrar con ese padre. Y posterior a eso, entonces, ese padre, cuando ya tenga su residencia, puede ir a su país, casarse con su esposa y posteriormente peticionarla. Muy bien. De parte de nuestro querido Antonio, te dice muchas gracias. A ti, muchas gracias, abogada. Gracias también a ti, Antonio, por participar. Seguimos con la siguiente pregunta. También un anónimo que nos dice: mi hermano tenía su residencia y se salió un tiempo de Estados Unidos y se pasó del tiempo y se la revocaron. Para volver a recuperarla, ¿necesita hacer todo el proceso de nuevo o hay una vía diferente? Tiene que iniciar un proceso como nuevo totalmente. Oh, wow. O sea, no se puede tomar como referencia, si ya ha sido revocada, va a tener que, no se apela, se solicita como nuevo y los oficiales le van a decir el procedimiento que tiene que llevar y hay que ver por qué la revocaron. ¿Verdad? Porque si en la revocación le dieron razones específicas que la ley establece que hay que esperar un tiempo o que tiene que pedir un perdón o que tiene que hacer algo, entonces hay que identificar esa parte. Exacto. Continuamos con otra participación, también un anónimo. Nos dice, mi hija es colombiana y estaba ilegal. Inició el proceso de DACA, sí creo que DACA dice, algo así, pero después se casó con un ciudadano, pero el hombre después dejó el proceso, la abandonó. ¿En qué condición se encuentra ahora? ¿Podría ella continuar el proceso? Este caso, si no ha vencido desde el momento que él la abandonó a la fecha, si no han pasado más de 2 años, ella pudiera iniciar un proceso como el que acabo de explicar en el día de hoy. Si pudiera identificar un proceso de VAWA en razón de que ella ha sido abandonada por su pareja. Pero hay que validar las fechas y ver cuáles fueron los escenarios por qué él le abandonó para poder someter la evidencia junto con el formulario de aplicación. Excelente. Y continuamos con la siguiente. La siguiente es también un anónimo. Dice, entré con visa de trabajo, pero después de un tiempo en la empresa me estaban explotando y decidí renunciar. Y no sé en qué quedó mi proceso y mi visa, ya que seguí trabajando en otra compañía, pero no sé si podré seguir llenando los taxes y seguir el proceso porque lo había iniciado para hacerme ciudadana para solicitar la residencia, dice. ¿Qué opciones tengo si ya no tengo el apoyo de la empresa? No, lo primero es que un contrato de trabajo no lleva a residencia y eso es importante que lo sepan todos. Los contratos de trabajo son temporales, pueden ser renovados por esa empresa o con otra empresa hasta por 3 años. De hecho, hablábamos en los primeros programas que tuvimos, hablamos sobre estas opciones de visa
H2B. Es importante que tengan pendiente que un contrato de trabajo de visa H2B o cualquier otro trabajo no lleva a residencia. Si en este caso estaba siendo explotada, pero ahora está trabajando para otra empresa, va a llegar un momento, si no es que ya está, que usted está de manera irregular trabajando para esa empresa. Usted puede completar taxes, pero ya no lo va a hacer mediante, de manera regular, lo va a hacer como un inmigrante que ya no tiene ese contrato de trabajo con esa empresa, y sí, siempre es importante completar los taxes, sea con ese número de social que le dieron por ese contrato de trabajo, o sea por el ITIN number, pero siempre recomiendo que si ya usted tiene un social, pague sus impuestos mediante ese social, o sea, llene sus taxes. Opciones para residencia no tiene. Las únicas opciones para residencia, como he dicho en otros programas, es mediante un proceso de petición por algún familiar, sea cónyuge, su pareja, si tiene alguna pareja residente o ciudadana aquí, padres, hermanos, ¿verdad? O hijo mayor de 21 años. De lo contrario, no tienes opciones de regularizarte mediante un contrato de trabajo. Interesante esa aclaración. Muy bien. Inmediatamente seguimos aprovechando estos minutos que nos quedan. Elisa, tenemos una hermana que nos dice: tengo un amigo que entró por la frontera y fue agarrado por migración y está viviendo en una situación deplorable y bien difícil. ¿Cuál será su opción? No sabemos en qué va a parar su situación porque no tenemos noticias, si lo deportarán o si lo dejarán aquí en Estados Unidos. Es importante en el caso de él, me imagino que si dice eso es porque lo tienen en algún centro de detención de migración. La única forma de ayudarlo es, pudieran, si inmigración lo detuvo, si ustedes como amigos de él o si conocen a algún familiar, pudiera firmar como affidavit, o sea, como patrocinador de él, para que le puedan dar un parol o un permiso de, ¿cómo se dice?, de estancia temporal, que está pasando con muchos. Muchos de los que hoy se encuentran en centros de detención se encuentran ahí porque no tienen a nadie que pueda firmar para hacerse responsable por ellos. Y hacerse responsable, quiero hacer esta aclaración, no significa que usted le va a resolver la vida. Hacerse responsable es en el sentido de esa persona le van a dar un permiso de trabajo y va a poder trabajar. Es como que usted está haciendo, usted va a responder por esa persona. Obviamente, usted radio creyente que me está escuchando, a veces somos muy buenos y de buen corazón. Tenemos que saber por quién nos vamos a hacer responsables. De hecho, nunca sabemos quién nos va a quedar mal. A veces quien menos pensamos que nos va a quedar mal, nos queda mal. Pero también hay que ser a veces un poco conscientes de por quiénes podemos firmar. Entonces, en este caso particular, si es alguien que usted sabe que es una persona de bien, que usted sabe que puede trabajar y usted tiene las condiciones de poder apoyarle en ese centro de detención para poder encontrar opciones, lo puede hacer por usted misma o puede buscar un asesor o un abogado de inmigración que le apoye para solicitar que usted sería patrocinador en lo que se define su proceso de si va a ser deportado o no. Es la única opción que pudiera tener en este momento. ¿Por qué? Porque a muchos le han dado ese parol, ¿verdad? Que es esa opción de poder incluso tener permiso de trabajo en lo que se define el estatus migratorio en el que se va a encontrar, si va a ser deportado. Y si no, de hecho yo compartía en el programa anterior que muchos, en el caso de República Dominicana, que entraron por frontera de octubre para acá, hace exactamente un mes empezaron los procesos de deportación. A esos le dieron permiso. Muchos de ellos se entregaron y duraron hasta un mes preso, duraron 2 semanas, porque tenían un patrocinador que fue y lo sacó. Trabajaron durante todo este tiempo de manera regular con un social y con un permiso de trabajo, pero como no pudieron iniciar un proceso para regularizarse, sea por asilo, sea por petición, o sea porque tienen un contrato de trabajo con algún empleador, entonces empezaron los procesos de deportación. Entonces yo creo que aquí es una decisión muy personal de ustedes. Si lo quieren ayudar, pueden servir como patrocinador, presentar su moción, como que ustedes se harían responsables hasta tanto se defina cuál va a ser la decisión que van a tomar, si le van a deportar o si le van a dar un parol. Muy bien, gloria a Dios. Seguimos aquí en
La realidad a la luz de la fe, en este espacio especial de cada martes en el que dialogamos con Elisa sobre migración. Y nos quedan unos minutos, aunque sea para una pregunta más, y es la siguiente. Dice, mi esposo y yo no podemos tener hijos y estamos planeando, o deseamos más bien, adoptar una niña en nuestro país. ¿Qué conoces de estos procesos? ¿Podría asesorarnos también en esta parte? En este caso, si me pudiera responder en qué país, pero de manera general le puedo decir sí. De hecho, tengo clientes con los cuales estoy llevando procesos migratorios con niños que han adoptado, en este caso en República Dominicana. El proceso es un proceso largo, es un proceso un poco tedioso, pero también es un proceso muy bonito y es una forma también de ayudar a niños que se encuentran en situaciones un poco, vamos a decir, no quiero ni decir la palabra, bueno, pero sí, si es en República Dominicana, el proceso está bastante organizado allá, pero tarda entre 3 y 4 años. Durante ese tiempo, obviamente, se le hace un proceso se le da tiempo de compartir con ese niño o esa niña, va a tener que viajar, incluso durar bastante tiempo en el país, porque usted tiene que demostrar que puede dedicar tiempo. Creo que le puedo recomendar a alguien que trabaja, que yo trabajo lo que tiene que ver con la parte migratoria, ya luego de que la adopción es aprobada. Pero sí equipo, tener abogadas que bajan todo que es el proceso de adopción, ya como vamos a tener ese caso de tener pues una abogada que trabaje esa parte. Si desea, pues puede contactarnos y le podemos poner en contacto y así usted puede ver sus opciones. Excelente, bendito sea el Señor. Gracias, Elisa, por tu participación hoy, como siempre, excelente y de ayuda a todos nuestros hermanos radiocreyentes. Terminamos por hoy con tu último saludo final y esperándote la próxima semana, si Dios lo permite. Amén. Gracias, hermano José. Gracias a todos pues los radiocreyentes que nos acompañaron en el día de hoy una vez más en nuestro espacio. Hablemos de migración. Les invito a que pongan su campanita, pongan su alarma para que recuerden y compartan el link con otros hermanos, otros amigos, otros familiares, para que nos acompañen el próximo martes a nuestro programa que es de ustedes, por y para ustedes, para actualizarles en el ámbito migratorio. Pedirles a nuestro Creador, pues que nos permita tener una semana llena de productividad, pero sobre todo de mucha salud, de mucho amor y de mucha paz. Y una vez más, agradecidos de estar en este espacio con ustedes. Que Dios me les bendiga y que tengan un excelente resto del día.